Señor me los bendiga una vez más, amados hermanos y hermanas. Quiero traer una palabra de reflexión. Primeramente edificó mi vida y espero que sea edificación también para cada uno de los oyentes. En este día vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36, donde dice que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿De dónde sale este hermano Marcos, Juan Marcos? Recuerden que en el capítulo 13 de Hechos, los ministros estaban ayunando, los ministros del Señor estaban ayunando y orando, e impusieron las manos sobre Bernabé y Pablo para salir al primer viaje misionero, en el cual vemos que en el versículo 5 del capítulo 13 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Ellos se llevaron en ese entonces a Juan de ayudante para la obra de Dios Pero ¿qué pasó? Vemos que en el versículo 13 del capítulo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, que Marcos de un momento a otro los abandonó, dejó la obra parada. O sea, él se apartó, no continuó con lo que se le había encomendado, que era seguir acompañando a Pablo como había sido escogido Pablo y Bernabé en el viaje misionero, evangelizando, haciendo evangelizando y haciendo más iglesias. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Tras esta separación, reflejamos, o sea, tras esta discordia, este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, vemos que Pablo refleja su pasión por el crecimiento de la iglesia. Y aplicamos la palabra de Mateo 9, 37-38, donde dice que: y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Bernabé quería mostrar misericordia y restaurar a Juan Marcos, Pablo estaba preocupado por la confianza en alguien que no había sido fiel en la primera misión, ¿sí? Y él creía que de pronto los iba a defraudar de nuevo. Por eso Pablo en ese momento no confió más en Marcos, ¿no? Pero resulta que, como nosotros decimos, quien hace el llamado a nuestras vidas es Dios, no es el hombre, ¿cierto? Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:24, dice: pero el que os llama es fiel y él también lo hará. Entonces vemos como un Bernabé mostrando misericordia como restauración hacia Marcos, ¿verdad? Entonces, tras la separación de Bernabé y se lleva a Marcos, y Pablo vemos que se lleva a Silas. Pero esto no paró la obra, mis hermanos. La obra continuó. Cada uno iba con el mismo propósito, con diferentes caminos de ciudades, podemos decir, pero era el mismo propósito, el mismo sentido, el mismo ministerio al cual el Señor los había llamado. Entonces, en 2 de Timoteo 4:11 estamos viendo el ministerio de la conciliación. ¿Qué pasó? Vemos que aquí dice en el versículo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, vemos en el versículo 11 donde dice: solo Lucas está conmigo. Está hablando Pablo. Dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasa? Que ahí entendió Pablo
que Marcos parece que con la ida con Bernabé fue una ida positiva. Continuaron la obra, se restauró Juan Marcos y ya le fue útil a Pablo. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, vemos que este conflicto no detuvo la obra del evangelio, sino que de hecho permitió que se expandiera aún más, ya que Pablo y Bernabé llegaron a diferentes lugares y alcanzaron a más personas. Esto también nos indica que en el ministerio, en la obra que el Señor nos ha puesto en la iglesia, como dice Colosenses 3:23, es todo lo que hacéis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, hablamos en esta mañana, en este día, en esta tarde, a cada uno de los líderes, aquellos que tienen un ministerio, de que no paremos la obra por una diferencia, por un desacuerdo, sino que ese desacuerdo hagámoslo de restauración, hagámoslo de conciliación, pero sigamos el mismo propósito, que es la obra de Dios, que crezca la obra de Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor, formando iglesias y evangelizando, mis hermanas. Entonces, reciban la bendición de Dios y espero que haya sido de bendición. Amén.